Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. En esta ocasión te voy a explicar cómo hacer los ejercicios de calentamiento de 10 minutos en su primera parte. Estos ejercicios han tenido un gran éxito ya que mucha gente ha estado utilizándolos durante los últimos ya 7 años. Y bueno, también espero que te sirvan a ti si es que no los conoces o si los conoces pero no sabes aún cómo hacerlos porque no has encontrado el video de la explicación de cómo hacer cada uno de estos ejercicios. Bueno, hoy te voy a poner aquí la explicación de estos ejercicios para que los vayas haciendo y después te voy a dejar el link, ya sea aquí arriba, ya sea en la descripción o en el primer comentario. Te voy a dejar el link para que vayas a hacer los ejercicios ya sin esta explicación, ya para que tengas los ejercicios y puedas practicarlos sin que yo esté interrumpiéndote. Mientras tanto, este video te va a servir para entender cada uno de los ejercicios, te voy a ir guiando para que los vayas haciendo y pues bueno, espero que te sirvan bastante. Déjame tus comentarios, comparte este video, suscríbete a nuestros canales donde encontrarás no solamente este ejercicio, sino muchos, inclusive rutinas para que trabajes con tu voz. También tenemos un curso de canto, por aquí te lo dejo, también en la descripción, en los comentarios, en todos lados vas a encontrar cómo llegar a ese curso de canto, así que no te lo pierdas. Y pues bueno, vamos directo a explicarte cómo hacer estos ejercicios. El ejercicio de la M o musitación es muy sencillo, simplemente tienes que mantenerte, como te lo dije, relajado, cerrar tu boca, bajar tu lengua, separar un poco tus dientes por dentro e imaginarte que tienes como una pelotita dentro de tu boca. Esto es con la finalidad de hacer espacio para tener una mejor resonancia vocal. Y hacer una M. Si te fijas, no estoy empujando, no estoy tratando de... simplemente relajado, hacer M. Y buscar la sensación de resonancia aquí. Ya que la tienes ahí, entonces vas a practicar con la M. ¿Ok? Esa es la M. El ejercicio de la R o trino de lengua es lo que acabo de hacer precisamente, crear una R. Eso es lo que vas a tratar de hacer. Sé que para algunos es muy complicado hacerlo o quizás nunca lo han podido lograr. Bueno, traten de trabajar con esto porque esto te va a ayudar con el tiempo. Créeme que lo vas a lograr. Te lo platico porque yo en mi caso también batallé mucho cuando era niño para pronunciar bien la R, pero gracias a que tenía el bullying de mis hermanas que siempre me decían que no podía hacer sonar la letra R, yo hice el esfuerzo de niño y hasta que pude hacerlo y hacía hasta que pude hacer esto. Afortunadamente lo hice de niño porque ahora de grande me sirve mucho para los ejercicios y sé que tú, tengas la edad que tengas, puedes lograrlo también. Si de plano no puedes con este ejercicio, la recomendación es que hagas burbujas en lugar de la R. También, en el caso de los que batallan con burbujas, pueden cambiarlo por R. Y lo que tienes que hacer es esto. Siempre relajado. Y tratando de sentir cómo es que el sonido se crea adentro de tu boca. Esa es la R.
El ejercicio de las burbujas o trino de labios es uno de los ejercicios que te dan mayores resultados, no solamente como calentamiento, sino que se utiliza también para muchas otras cosas. De verdad, este es un ejercicio que te va a servir muchísimo y espero que lo logres hacer. A lo mejor para algunos será fácil, para otros no tanto, para algunos será casi imposible, pero yo te recomiendo que lo intentes y lo intentes. Trata en algún momento de lograrlo. No creo que sea realmente imposible, aunque para algunos lo piensen así. Simplemente hay que practicar. Ahora, aunque lo logres, probablemente mientras estás haciendo el ejercicio dejes de trinar el labio, o sea, de hacer y si de pronto ya no puedas hacerlo más, bueno, simplemente es la práctica la que te va a permitir tener mayor control sobre este ejercicio. Y bueno, ya te diste cuenta de qué se tratan las burbujas, lo acabo de hacer. Es simplemente hacer esto. Trinar los labios, ¿ok? Ya que has hecho esto, entonces vas a trabajar con el ejercicio. Si por alguna razón no logras terminar el ejercicio completo, trata de seguir y seguir. Con la práctica podrás estarlo haciendo constante sin problema. Hay algunas maneras de ayudarte con las burbujas y por cierto te voy a dejar aquí un video para que veas de manera más completa cómo hacerlo. O si no, en la descripción vas a poder ver un video donde te explico un poco más extenso el cómo hacer las burbujas y cómo ayudarte, como por ejemplo poner estos dedos aquí para hacerlo más fácil. ¿Ok? Ve ese video si se te complica hacer las burbujas y es solamente hacer esto con los labios. Eso es todo.
El zumbido o zzz. Bueno, como el nombre lo dice, se trata de hacer un zumbido como lo hacen las abejas, como lo hacen las mosquitas, los moscos, y es algo así. Zzz. Imagínate que haces una D y una Z. Zzz, zzz, ¿ok? Bien, aquí vamos a trabajar no solamente con nuestra voz, sino también con el apoyo. Este ejercicio se hace en staccato. A lo que me refiero es que vamos a ir marcando cada nota, no van a ir ligadas como en el caso de las otras, no va a ser zzz, sino vamos a ir golpeando cada nota. Zzz, 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 ¿ok? Que se sienta cada zumbido. Zzz, 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 ¿ok? Boca haciendo una D y una Z. Zzz, zzz, siente como hay una pequeña vibración en esta área cuando haces la zzz, ¿ok? Boca inflada. Este ejercicio es muy sencillo. Vamos a imaginarnos que estamos soplando en un tubo y cuando intentas soplar como para inflar un globo grande, pero por medio de un tubo, vas a hacer esto. Ya quitando mi mano, lo que pasa es que inflo cachetes, inflo inclusive esta área. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer no es sacar aire, en este caso no vamos a hacer a soplar, sino hacer como una B y una U, como si estuviéramos haciendo el sonido bu. Eso sí, muy importante es que dejes un poquito abiertos los labios para que salga el sonido, que no se quede apretado. No se debe escuchar porque vas a sentir como hay tensión. Vas a soltar un poquito el sonido entre los labios. Y es lo que vas a hacer. De esta manera vas a sentir cómo es que sin necesidad de empujar vas a lograr un sonido más fuerte.
Espero que te sirvan mucho estos ejercicios. Recuerda que aquí te voy a dejar un link para que vayas a ver los ejercicios ya sin esta explicación y los puedas hacer diariamente. Si no encuentras aquí el link, lo vas a ver al final de este video. Van a aparecer por aquí los videos para que puedas ir directo a hacerlos. O en la descripción o en los primeros comentarios vas a encontrar tanto el curso de canto, que es gratuito, como también vas a encontrar los ejercicios ya sin explicación. Así que me despido. Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita para que tengas noticias de todos los videos que subimos. Por eso es importante activar la campanita para que te avisen cada vez que subimos un video nuevo. Recuerda que también estamos en todas las redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, TikTok, YouTube. En las 4 redes estamos como Clases de Canto Trexel. Acá te dejo también el curso de canto en la descripción. Es un curso de canto completamente gratis. Si estás empezando con el canto o aunque ya lleves tiempo cantando, te recomiendo verlo, te va a servir muchísimo. Y no necesitas hacer nada más que ir a ver nuestros videos del curso de canto y bueno, que nos regales una suscripción o nos sigas en nuestras redes. Y acá te dejo otro canal donde hay más información también. Y yo me despido, cuídense muchísimo. Nos vemos en próximos videos. Gracias.